Saludos, soy Daniel Kemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de lenguaje ensamblador, en particular sobre el conjunto de instrucciones básico. Para comenzar, hagamos una comparación entre el lenguaje ensamblador y los lenguajes de alto nivel. En los lenguajes de alto nivel, el compilador se encarga de la verificación de errores, lo cual asiste al programador en desarrollar el código de una manera más fácil. Anteriormente, vimos por qué es importante y relevante aprender ensamblador, el cual da mucha flexibilidad y libertad en la declaración y movimiento de datos, a cambio de la necesidad de estar pendiente de más detalles que no se toman en cuenta a alto nivel. Antes de empezar a ver algunas instrucciones, es conveniente tener presente la notación de operandos de las mismas. En ensamblador existen tres tipos de operandos de instrucciones: inmediatos, de registro y de memoria. En la tabla podemos observar una notación simple para los operandos. Comencemos entonces con las operaciones más básicas que nos ofrece el lenguaje. La instrucción MOV copia datos de un operando de origen a un operando de destino. Tiene el formato MOV destino origen. Existen algunas reglas simples, tales como que ambos operandos deben ser del mismo tamaño, ambos operandos no pueden ser operandos de memoria, los registros CS, EIP e IP no pueden ser operandos de destino y un valor inmediato no puede moverse a un registro de segmento. No es posible mover un valor de memoria a memoria directamente. Es necesario mover el valor de memoria a un registro y finalmente de vuelta a la nueva posición de memoria. ¿Qué pasa si se desea mover un valor de un tipo de datos más pequeño a uno más grande? ¿Qué pasa si el número tiene signo? Para el procesador 386 se resolvió ese problema con las instrucciones MOV-ZX y MOV-SX para manejar enteros sin signo y con signo respectivamente. La instrucción XCHG, que viene del inglés exchange o intercambiar datos, intercambia el contenido de dos operandos. Existen tres variantes: de registro a registro, de memoria a registro o de registro a memoria. La regla para los operandos en la instrucción exchange son las mismas que para las instrucciones MOV, excepto que exchange no acepta operandos inmediatos. Es posible utilizar direccionamiento directo en los operandos de MOV y exchange. Solo hay que tomar en cuenta que Mason no tiene comprobación de rango integrada para las direcciones efectivas, por lo que hay que tener cuidado de saber que en un arreglo de 16 bits, por ejemplo, el desplazamiento de cada elemento del arreglo es de 2 bytes más adelante del anterior y 4 para 32 bits. Eso no se hace automáticamente y hay que hacerlo uno mismo. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la instrucción exchange, donde intercambiamos registros de 16 bits, de 8 bits, o intercambiamos opmem de 16 bits con bx o registros de 32 bits. Las instrucciones inc de incremento y dec de decremento suman 1 y restan 1 de un solo operando respectivamente. Esas pueden ser utilizadas sobre registros o memoria. La instrucción add suma un operando de origen con uno de destino del mismo tamaño. Origen permanece sin cambio en la operación y la suma se almacena en el operando de destino. La instrucción sub resta un operando de origen a un operando de destino siguiendo las mismas reglas. En este código podemos ver que tenemos dos variables con los valores 10.000 hexadecimal y 20.000 hexadecimal. Cargamos la variable 1, es decir, 10.000 a EAX, y seguidamente le sumamos el contenido de variable 2, que es 20.000 hexadecimal, con lo que el registro EAX tendrá un valor de 30.000 hexadecimal. Por otro lado, para la instrucción de sub, tenemos las variables 30.000 y 10.000 hexadecimal cargadas a la variable 1 y 2 respectivamente. Cargamos variable 1 a EAX, con lo que tenemos el valor de 30.000 hexadecimal. Y le subtraemos o le restamos la variable 2, que tiene el valor 10.000 hexadecimal, con lo que el registro EAX va a tener el valor de 20.000 hexadecimal. La instrucción neg de negación invierte el signo de un número, convirtiéndolo en su complemento a 2. Se permiten los siguientes operandos:
en registro y en memoria. Con las instrucciones vistas ya, sería posible implementar una expresión aritmética muy sencilla. La expresión val r es igual a menos val x más val y menos val z. Veamos cómo se implementa esto en lenguaje ensamblador. Primeramente, debemos asignarle cualquier valor, en realidad, a estas variables. Veamos que la variable val r, que es la que va a guardar el resultado en este caso, tiene un valor indeterminado. Bien puede ser 0 o bien puede ser cualquier otro valor. Para implementar esta operación aritmética sencilla, vamos a partir el problema en dos. Primero vamos a tratar con este y luego vamos a tratar con este otro. Primeramente cargamos la variable val x al registro eax y seguidamente lo negamos. Para esta otra parte, cargamos la variable val y a ebx y ahí mismo le restamos la variable val z, que va a estar guardada en el registro ebx. Entonces tenemos los registros eax con este valor y el registro ebx con este otro valor. Finalmente tenemos que sumar estos dos valores. En este caso, podemos aquí intercambiar cualquiera de estos dos. En este caso está sumándole el contenido de ebx a eax y guardándolo en este registro. Finalmente necesitamos mover este valor de registros a memoria mediante la instrucción mov. Entonces movemos eax a la variable val r. Es importante recordar en este momento que cada instrucción en ensamblador afecta a las banderas de alguna manera, por lo que es muy importante estar siempre atento a este detalle. Son muchas instrucciones distintas y usualmente los manuales de instrucciones de ensamblador indican en cada una de ellas las banderas afectadas para interés del programador. Vimos anteriormente que las instrucciones de un programa se cargan y ejecutan de manera secuencial, pero se puede llegar a una instrucción que sea condicional, lo cual significa que se transfiere el control a una nueva ubicación en el programa, con base en los valores de las banderas de estado de la CPU, por ejemplo, la bandera de cero, signo, acarreo, etc. Una transferencia de control o bifurcación es una manera de alterar el orden en el que se ejecutan las instrucciones, para lo cual hay dos tipos: salto condicional y salto incondicional. En el salto incondicional, el programa siempre se transfiere hacia una nueva ubicación. Para eso se carga una dirección al registro PC o al contador de programa o contador de instrucciones. En el salto condicional, el programa se bifurca si se cumple cierta condición, para lo cual se utiliza el registro de banderas. La instrucción JMP o Jump de salto en inglés es un salto incondicional hacia un destino, el cual se identifica mediante una etiqueta de código que el ensamblador traduce en un desplazamiento. Es decir, se genera una etiqueta en cierto punto del programa, la cual equivale a una dirección de memoria o desplazamiento. Cuando el programa encuentra la instrucción jump seguida de la etiqueta, el contador de programa o PC se carga a esa dirección de memoria y continúa la ejecución. Es posible generar un ciclo infinito mediante esta instrucción, donde la instrucción jump superior nos vuelve a esa etiqueta y así sucesivamente. La instrucción loop o bucle en inglés repite un bloque de instrucciones un número específico de veces. El registro SX se utiliza de manera automática como contador y se decrementa cada vez que se repite el ciclo. Tomar en cuenta que el registro SX cuenta hacia abajo y que inicializar el registro en cero es un error. Este debe ser inicializado a la cantidad de veces que se desea que se repita el ciclo. Adicionalmente, al crear un ciclo dentro de otro, hay que tener cierta consideración especial con el contador del ciclo exterior NSX. Para esto es posible guardar el valor del registro en otra variable. Como regla general, hay que evitar anidar ciclos más de 2 niveles. En el ejemplo, cargamos el valor de 0 al registro AX y 5 al registro de contador. Entonces, la variable AX se va a incrementar tantas veces como tengamos este valor en el contador del ciclo. Ahora veamos algunas instrucciones lógicas básicas. La instrucción AND realiza una operación AND booleana a nivel de bits entre cada par de bits coincidentes en dos operandos y coloca el resultado en el operando de destino.
Los operandos pueden ser de 8, 16 o 32 bits y deben tener el mismo tamaño. Es posible utilizar la operación AND para enmascarar bits. Los 4 bits inferiores podrían contener información útil, mientras que no nos importan los 4 bits superiores. Es útil pensar en esta técnica como una extracción de bits, ya que los 4 bits inferiores se sacan del registro AL. Mediante la operación AND es posible convertir una letra minúscula a una mayúscula, al aplicar la operación de un byte con el número DF en hexadecimal. Aquí vemos las posibles combinaciones que podemos tener en la operación AND. Veamos que no podemos tener un inmediato como operando de destino. La instrucción OR realiza una operación OR booleana entre cada par de bits coincidentes en dos operandos y coloca el resultado en el operando de destino. Los operandos pueden ser de 8, 16 o 32 bits y deben tener el mismo tamaño. La instrucción OR se utiliza para activar los bits seleccionados y preservar los demás, así como para convertir un byte que contenga un entero entre 0 y 9 en un dígito ASCII al aplicar la operación de un byte con el número 30 hexadecimal. Vemos que siguen las mismas reglas de la instrucción AND. La instrucción XOR realiza una operación booleana OR exclusiva entre cada par de bits coincidentes en dos operandos y almacena el resultado en el operando de destino. En la operación XOR, si ambos bits son iguales, ambos 0 o ambos 1, el resultado es 0. En cualquier otro caso, el resultado es 1. Un bit al que se le aplica OR exclusivo con 0 retiene su valor, y un bit al que se le aplica OR exclusivo con 1 cambia al valor opuesto, es decir, se complementa. La XOR se invierte a sí misma cuando se aplica dos veces al mismo operando. Esta propiedad reversible de XOR lo convierte en una herramienta ideal para una forma simple de cifrado simétrico. La instrucción NOT cambia el valor de todos los bits en un operando. Al resultado se le llama complemento a 1. La operación se puede aplicar sobre un registro o un valor en memoria, nunca a un valor inmediato. La instrucción TEST realiza una operación AND implícita entre cada par de bits coincidentes en dos operandos y activa las banderas de manera acorde. La única diferencia entre TEST y AND es que TEST no modifica el operando de destino. La instrucción TEST permite las mismas combinaciones de operandos que la instrucción AND. En especial, TEST es valiosa para averiguar si los bits individuales en un operando están activos. La instrucción CMP o comp o compare en inglés resta implícitamente un operando de origen de un operando de destino. Ninguno de los operandos se modifica. Comp utiliza las mismas combinaciones de operandos que la instrucción AND. La instrucción comp cambia las banderas desbordamiento, signo, 0, acarreo, acarreo auxiliar y paridad de acuerdo con el valor que el operando destino debería tener si se hubiera usado la instrucción sub. Cuando se comparan dos operandos sin signo, las banderas 0 y acarreo indican las siguientes relaciones entre los operandos. Cuando se comparan dos operandos con signo, la bandera signo, 0 y desbordamiento indican las siguientes relaciones entre los operandos. De esta manera, vemos que comp es una valiosa herramienta para crear estructuras lógicas condicionales. Cuando se coloca después de comp una instrucción de salto condicional, el resultado es el equivalente en lenguaje ensamblador a una instrucción if. En lenguaje ensamblador no hay estructuras lógicas de alto nivel en el conjunto de instrucciones IA32, pero es posible implementar cualquier estructura lógica mediante una combinación de comparaciones y saltos. Se requieren dos pasos para ejecutar una instrucción condicional. En primer lugar, un operando como comp, AND o sub modifica las banderas del CPU. En segundo lugar, una instrucción de salto condicional prueba las banderas y provoca una bifurcación a una nueva dirección. La instrucción comp en el siguiente ejemplo compara al registro AL con 0. La instrucción JZ o jump if 0 salta a la etiqueta L1 si la instrucción comp activó la bandera 0. La instrucción AND en el siguiente ejemplo realiza una AND a nivel de bits en el registro DL, lo cual afecta a la bandera 0. La instrucción JNZ o Jump Not 0
salta si la bandera 0 se borra. Ahora veamos los distintos saltos condicionales que se tienen disponibles. Una instrucción de salto condicional se bifurca hacia una etiqueta de destino cuando una bandera de condición es verdadera. Si la bandera de condición es falsa, se ejecuta la instrucción que sigue justo después del salto condicional. Cond se refiere a una bandera de condición que identifica el estado de una o más banderas. Las banderas casi siempre se activan mediante las instrucciones aritméticas, de comparación y booleanas. Las instrucciones de salto condicional evalúan los estados de las banderas y las utilizan para determinar si se deben realizar los saltos o no. En este caso tenemos estos 4: jump carry, jump not carry con respecto a la bandera de acarreo, y jump zero y jump not zero con respecto a la bandera de 0. El conjunto de instrucciones IA32 tiene un sorprendente número de instrucciones de salto condicional. Estas instrucciones soportan un rango completo de instrucciones condicionales para comparar enteros con o sin signo y comprobar las banderas del CPU. Las instrucciones de salto condicional pueden dividirse en 4 grupos: con base en los valores específicos de las banderas, con base en la igualdad entre los operandos o el valor del registro SX o CX, con base en las comparaciones de operandos sin signo y con base en las comparaciones de operandos con signo. En esta tabla tenemos las instrucciones basadas en los valores específicos de las banderas. Veamos que se hace referencia a las banderas zero, carry, overflow, sign y parity. En esta tabla tenemos las instrucciones basadas en la evaluación de igualdad de los operandos. Y en esta tabla tenemos las instrucciones basadas en las comparaciones sin signo. Finalmente, en esta tabla tenemos las instrucciones basadas en las comparaciones con signo. La instrucción loop Z, o salta si es 0, permite que un ciclo continúe mientras esté activa la bandera 0 y el valor sin signo de SX sea mayor que 0. Por el otro lado, loop E itera si es igual es equivalente a loop Z, ya que comparten el mismo código de operación. La instrucción loop NZ, o salta si no es 0, es la contraparte de loop Z. El ciclo continúa mientras el valor sin signo de SX sea mayor que 0 y la bandera 0 esté en 0. Finalmente, la instrucción loop NE, salta si no es igual, es equivalente a loop NZ, ya que comparten el mismo código de operación. Con esto llegamos al final de la lección. Muchas gracias por su atención.